Unit 9. The future. Continuous and perfect. Future continuous. Pues empezamos hablando de future continuous, o sea, lo que llamamos futuro continuo, para hablar de lo que estará sucediendo en un tiempo dado del futuro. Aquí tenéis la explicación. We use the future continuous, will plus be plus present participle, for an event going on at a point in time or over a period of time in the future. This time next month, we'll be lying on a beach. This time next month. O sea, lo que queremos decir es que para estas alturas del mes que viene, ¿no? This time next month, ¿qué estaremos haciendo? We will be lying on a beach. Estaremos tumbados en la playa, ¿no? Entonces estamos hablando de lo que estaremos haciendo en ese momento del futuro. Eso es future continuous. When I'm 30, I hope I won't be working here. Bueno, pues en este ejemplo, el momento del futuro que han utilizado es when I am 30, o sea, cuando tenga 30 años, y han añadido otro elemento, I hope I won't be working here. I hope I won't still be working here. Espero no estar trabajando aquí todavía. No, I won't be. I will not be. I hope I will not be working here. An event which is already planned for some time in the future. Vale, aquí tenemos un uso un poco extraño. Utilizamos future continuous, o sea, es como si dijéramos lo que estaremos haciendo, para decir, para hablar de un evento que tenemos ya organizado para el futuro. Es un poco raro. Vamos a ver los ejemplos y vamos a ver cómo se traducirían. We'll be travelling to Wales on Saturday. We will be traveling to Wales on Saturday. Vale, si lo traduces literalmente, pues sale algo así como que estaremos viajando a Gales el sábado. Que bueno, a lo mejor suena más o menos bien, pero lo que quiere decir es que el sábado vamos a Gales. Viajamos a Gales, nos vamos a Gales el sábado. No quiere decir otra cosa. Vamos a ver más ejemplos donde la traducción puede ser aún más extraña. I won't be starting my new job until January. Vale, aquí sí. I won't be starting my new job until January. Literalmente no estaré empezando mi nuevo trabajo hasta enero. Bueno, sí, pero en fin, no empiezo en mi nuevo trabajo hasta enero. En enero empiezo mi nuevo trabajo. Y por algún motivo, pues decimos I won't be starting. No estaré empezando. Bueno, no sé, yo creo que se entiende, pero tampoco se traduce muy bien. This use is very similar to the present continuous for planned events. But compare these sentences. Bueno, sí, a nivel B2 ya deberíais saber que el present continuous lo podemos utilizar para hablar de lo que vamos a hacer en el futuro, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes un compromiso en el futuro, por ejemplo, mañana no puedo quedar contigo porque trabajo. Mañana trabajo, pues en inglés decimos I am working tomorrow, como si fuese estoy trabajando mañana. I am working tomorrow, I can't meet you. Estoy trabajando mañana, no puedo quedar contigo. Eso, vamos, es un poco extraño, pero eso lo deberíais saber ya. Pues para ese tipo de situación es donde utilizaríamos también, alternativamente, se puede utilizar el future continuous para hablar de lo que se va a hacer fijo, algo que ya está organizado. He's giving a speech at 11 o'clock. He begins at 11 o'clock. He'll be giving a speech at 11 o'clock. He begins sometime before 11 and finishes sometime after 11. Bueno, fijaos bien en estas dos frases. He is giving a speech at 11 o'clock, ¿vale? Va a dar una charla a las 11, ¿no? He is giving a speech, está dando un discurso, está dando una charla. No, pero he is giving a speech at 11 o'clock se entiende que va a dar una charla, ¿no? Va a hacer un discurso a las 11. Bueno,
Y luego en el siguiente ejemplo han puesto la misma frase, pero en future continuous, ¿no? He will be giving a speech at 11 o'clock. Yo creo que sin más contexto se podría entender que esas dos frases significan lo mismo, pero entre paréntesis han puesto he is giving a speech at 11 o'clock, entre paréntesis, he begins, o sea, it begins at 11 o'clock, ¿no? O sea, que el discurso va a empezar a las 11. Pero en la segunda frase se puede interpretar que estará dando un discurso a las 11, que a lo mejor empieza a las 10:30 y termina a las 11:30, ponte. Pues entonces a las 11, ¿qué estará haciendo? Estará dando su discurso, no podrá hacer otra cosa porque estará ocupada haciendo su discurso. Entonces se puede interpretar de dos maneras en el future continuous, sin el contexto, claro. A future event which is part of a regular pattern of events. The coach will be talking to the team before the match. Aquí quieren hacer una distinción entre un evento organizado y algo que se va a hacer porque es algo que se suele hacer, es un patrón de comportamiento habitual. Dicen que el entrenador va a dar una charla, va a hablar con los jugadores antes del partido, y entre paréntesis que eso es algo que siempre hace y este partido no será diferente. Bueno, vale, yo creo que es lo mismo, simplemente estamos diciendo lo que va a pasar, lo que va a hacer el entrenador, ¿no? Va a dar una charla antes del partido, dará una charla, ¿no? He will give a talk to the players before the match. Yo creo que es lo mismo que ya se explicó antes. Pasamos a lo siguiente. He always talks to the team before the match, and he will talk to them before the next match, as usual. Exercise 1. Complete the sentences with the future continuous of the verbs in brackets. The information office will be closing early on Friday, and it won't be opening at all over the weekend. Vale, por fin yo creo que tenemos un ejemplo muy bueno de este uso un poco extraño de future continuous. The information office will be closing early on Friday and it won't be opening at all over the weekend. Vale, esto suena muy extraño si lo traduces literalmente al castellano. Sería algo así como que la oficina va a estar cerrando, va a estar cerrando temprano el viernes y no va a estar abriendo durante todo el fin de semana. Pues obviamente no se diría así en castellano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que interpretamos? Que va a cerrar temprano el viernes fijo, porque lo pone ahí en el horario, y que no va a abrir en todo el fin de semana. Estamos diciendo lo que va a suceder fijo, sin más. A team training session will be taking place on Monday morning. A team training session will be taking place on Monday morning. Vamos, que tendrá lugar. Habrá una sesión de entrenamiento el lunes por la mañana. ¿Estará teniendo lugar? Pues no tiene sentido, ¿no? Si lo traducimos literalmente otra vez. Pero bueno, eso es lo que quiere decir, que tendrá lugar. Habrá una sesión de entreno. How's the goalkeeper? Will he be playing next Saturday? No, he won't be playing in any matches until he is recovered from his injuries. Will he be playing on Saturday? ¿Va a estar jugando el sábado? Bueno, a lo mejor puede que se entienda bien. Vamos, jugará el sábado. Y la respuesta es un poco más extraña, ¿no? He won't be playing in any matches until he recovers from his injury. No va a estar jugando en ningún partido hasta que se recupere de su lesión. Bueno, lo que quiere decir es que no va a jugar, ¿no? He won't be playing, un poco rebuscada. No jugará, no va a jugar.
Future perfect and future perfect continuous. La forma más sencilla de explicar lo que es future perfect simple y future perfect continuous, bueno, future perfect es para hablar de lo que habrás hecho para un momento dado del futuro, en future perfect continuous para hablar de cuánto tiempo llevarás haciendo algo para un punto en el futuro. Bueno, vamos a ver la explicación en inglés y unos ejemplos para que os centréis un poco. We use the future perfect, will plus have plus past participle, to talk about an event which will be complete by a time in the future. We often introduce the time with before, by, or use an adverb, such as soon. By the time we get to the cinema, the film will have started. By the time we get to the cinema, ¿no? By the time quiere decir para cuando, más o menos, para cuando lleguemos al cine. By the time we get to the cinema, the film will have started. La película habrá empezado. I hope the shop won't have sold all the new phones before we get there. Vale, os meten el verbo aquí esperar, hope, otra vez para liaros con el subjuntivo, ¿no? I hope the shop won't have sold all of the new phones. Espero que no haya vendido. Pues en inglés, como no existe el subjuntivo, utilizamos tiempos normales y decimos algo así como espero que no habrán vendido, decimos, en vez de espero que no hayan vendido. Bueno, es un matiz, pero bueno, bastante importante. Will the flat have been decorated when you move in? ¿Habrá sido decorado para cuando hagáis la mudanza? We use the future perfect continuous, will plus have plus been plus a present participle, to talk about the length of time a future event will continue until a time in the future. O sea, básicamente para hablar de cuánto tiempo habrás estado haciendo algo para un punto en el futuro. We usually mention the time, often with before, by, or the use of an adverb such as soon. We also usually mention the duration of the event. Very soon, I'll have been studying medicine for 5 years. Vale, pues soon sí es un adverbio que se utiliza mucho en este tiempo verbal, porque quiere decir pronto, dentro de poco. Entonces aquí tenemos una frase que es very soon I will have been studying medicine for 7 years. Es como decir, dentro de poco cumple 7 años desde que empecé a estudiar medicina y que sigo estudiando, ¿no? Entonces dentro de poco serán 7 años que llevo estudiando medicina. Literalmente, ¿qué decimos? Pronto, muy pronto, habré estado estudiando medicina 7 años. Durante 7 años. How many years will you have been studying Chinese by the time you go to Hong Kong? Bueno, y volvemos a ver la expresión by the time you go to Hong Kong, para cuando te vayas a Hong Kong. ¿Cuánto tiempo habrás estado estudiando chino? ¿No? How long will you have been studying Chinese by the time you go to Hong Kong? Exercise 2. Complete the text with the future perfects of the verbs in brackets. Which ones can also be future perfect continuous? My brother Freddie is 18 and he's going to Spain for a holiday with his friends after their exams. He's got 200 euros, but he will have spent that before the end of the week. Vale, he will have spent that before the end of the week. Esto lo habrá gastado antes de terminar la semana, ¿no? Y aquí no podemos usar future continuous. Quería decir future perfect continuous. Porque he will have been spending that before the end. Él habrá estado gastando eso antes de terminar la semana. No tiene mucho sentido aquí, yo creo. When he gets home, he'll have a suntan because he will have been sunbathing
for hours every day. Vale, aquí dije he will have been sunbathing y escribí he will have sunbathed for hours every day. Porque es lo mismo, ¿no? Cuando vuelva estará moreno. He will have a suntan because he will have been sunbathing for hours every day. Habrá estado tomando el sol durante horas todos los días. O he will have sunbathed every day. Se habrá tomado el sol durante horas todos los días. Es lo mismo. Podemos utilizar el que queramos. Future perfect simple o future perfect continuous. He may be thinner because he won't have eaten properly for a week, and he will have danced all night, every night. Vale, he will be thinner, estará más flaco, más delgado, because he won't have eaten properly for a week. No habrá comido bien en una semana. Yo creo que estaría bien dicho también he won't have been eating. No habrá estado comiendo bien desde hace una semana. Y luego he will have danced all night every night. Habrá bailado durante toda la noche, todas las noches. Yo creo que es lo mismo decir he will have been dancing, incluso mejor, he will have been dancing. Habrá estado bailando todas las noches durante toda la noche, ¿no? He won't have missed us, but Mum hopes he will have texted us at least once to say he's okay. Vale, he won't have missed us. No nos habrá echado de menos. Yo creo que a lo mejor se podría decir he won't have been missing us. No nos habrá estado echando de menos. Pero bueno, el último yo creo que no hay negociación. Dice, Mum hopes he will have texted us at least once to say he is okay. Mamá espera que nos habrá mandado un mensaje, al menos un mensaje, para decir que está bien. No, yo creo que mamá espera que nos habrá estado mandando un mensaje. No, demasiado. No tiene sentido. Exercise 3. Complete the sentences describing each situation. Use the future perfect or the future perfect continuous. Where can you use either tense? My uncle and aunt got married in 1980. By 2020, they will have been married for 40 years. Para 2020 habrán estado casados 40 años, perdón. Sí, bueno, llevarán 40 años de casados en 2020. Pues en inglés decimos by 2020 they will have been married for 40 years. We moved to this house nearly 10 years ago. At the end of this year, we will have been living in this house for 10 years. A ver, esta sí que es difícil de entender. We will have been living in this house. Habremos estado viviendo en esta casa durante 10 años para finales de este año, ¿no? A finales de este año serán 10 años que llevamos viviendo en esta casa, ¿no? We will have been living in this house for 10 years. At the end of this year, we will have lived in this house for 10 years. Y para que os sea aún más complicado, pues sí, se puede decir en future perfect simple también. We will have lived in this house for 10 years. O sea, literalmente habremos vivido en esta casa durante 10 años para finales de este año. Bueno, se puede decir de esa manera también, porque empezamos a vivir ahí en el pasado, para entonces habremos vivido tanto tiempo. Así es como lo entendemos.
Harry went to sleep at 3 o'clock. He'll get up at 7, so he will have been sleeping for only 4 hours. He will have slept for only 4 hours. Vale, se va a acostar a las 3 y tiene que levantarse a las 7. Entonces podemos decir que a las 7 solo habrá dormido 4 horas o solo habrá estado durmiendo 4 horas, ¿no? Yo creo que es lo mismo. He will only have slept. He will only have been sleeping or he will only have slept for 4 hours. Es lo mismo. I'm making a cake, so the kitchen is a bit messy. I'll tidy up before lunch. By lunchtime, I will have tidied up. Para la hora de comer, habré recogido, habré ordenado. I will have tidied up. No podemos decir I will have been tidying up. Habré estado limpiando para la hora de comer. No tiene sentido aquí. The team left in a coach early on Saturday morning to go to an away match. They arrived there on Saturday evening. When they get off the coach, they will have been traveling all day. Aunque hablen aquí del team y coach, team sí que es equipo, coach, cuidado, es autocar, no es entrenador en este contexto. Entonces sí, que van a coger un autocar el sábado por la mañana y se van a bajar del autocar el sábado por la noche, ¿no? Por la tarde. Cuando se bajan del autocar, pues eso, habrán pasado todo el día viajando, ¿no? They will have been traveling all day. Yo creo que queremos enfatizar que habrán pasado todo el día viajando. Entonces, future perfect continuous. They will have been traveling all day. Exercise 4. Put a tick if the sentence is correct or a cross if it is incorrect. The train will be leaving in 20 minutes. Esta frase es correcta. The train will be leaving in 20 minutes. Saldrá en 20 minutos, aunque sí, en inglés es un poco extraño. Future continuous lo podemos utilizar aquí para decir que estará saliendo en 20 minutos. Vamos, que saldrá en 20 minutos. Ya está. The train will have left in 20 minutes. Correcta. The train will have left in 20 minutes. El tren habrá salido en 20 minutos. De aquí a 20 minutos. Habrá salido para entonces. Correcta. The train will have been leaving in 20 minutes. The train will have been leaving in 20 minutes. Habrá estado saliendo dentro de 20 minutos. No tiene sentido. Esta frase es incorrecta. No tiene sentido. He's writing so slowly, he won't be finishing his homework before the class begins. Bueno, esta frase muy rebuscada. He is writing so slow. Está escribiendo tan lentamente que he won't be finishing his homework before the class begins. No estará. Bueno, esto que podríamos decir que es algo que va a pasar fijo, pero no es un evento, no es nada organizado. No, es muy rebuscada. No suena bien esta frase. No. He's writing so slowly, he won't have finished his homework before the class begins. He won't have finished his homework before the class begins. Eso sí, no habrá terminado los deberes antes de que empiece la clase. Pues sí, he won't have finished. Eso está bien, suena bien. He's writing so slowly, he won't have been finishing his homework before the class begins. He won't have been finishing his homework before the class. No habrá estado terminando sus deberes antes de que empiece la... No, nada, fuera.
Will you be having a break before you start your next assignment? Will you be having a break before your next assignment? Vale, suena a que si estarás tomando un descanso antes de empezar con tu nueva redacción, trabajo, lo que sea. Suena mal, pero estoy preguntando por tus planes, lo que tienes pensado, lo que tienes organizado, ¿no? Entonces, en realidad se traduciría como tomarás un descanso, vas a hacer un descanso antes de empezar con el trabajo. Es correcta. Will you have had a break before you start your next assignment? Will you have had a break? ¿Habrás tomado un descanso antes de empezar? Before you start your next assignment. Correcta. Will you have been having a break before you start your next assignment? Will you have been having? ¿Habrás estado tomando un descanso? No, fuera. No. I hope someone will be inventing a cure for flu by the end of the century. I hope someone will be inventing a cure for flu by the end of the century. Espero que alguien esté inventando una cura para el gripe para finales de este siglo. A ver, podría ser, ¿no? Pero bueno, no tiene como que en qué contexto dirías eso. Espero que estén en ello, ¿no? Para finales del siglo. No, esperas que lo hayan hecho ya, ¿no? Supongo. Mal. Fuera, mal. I hope someone will have invented a cure for flu by the end of the century. Eso sí, ¿no? I hope someone will have invented a cure for flu by the end of the century. Espero que alguien haya inventado una cura para el gripe. Sí, bien. I hope someone will have been inventing a cure for flu by the end of the century. I hope someone will have been inventing a cure. Espero que alguien haya estado inventando una cura. No. No. Y ya está, terminamos. Future continuous, future perfect simple and future perfect continuous. ¿Algo más?